y hoy vengo a hablaros de un tema, no quiero decir que es denso, pero lo va a ser. Bueno, qué raro. Sueldos del sector IT en España. Nada, cualquier gallifa 50.000 pavos y siguiente tema. ¿Pero qué dices? No, vengo a filosofar un poquito. Y que filosoféis conmigo y a ver, espérate. Quiero ver ahí vuestra profundidad de vuestra psique. ¿Lo escucháis? Un momentito. Los golpes. Estoy colocando la barra del bar, ¿vale? Digo, ¿pero qué está diciendo este? La estoy poniendo aquí cómoda, aquí a mi lado. Ponla bien la barra. Perfecta. A ver, me voy a apoyar. Muy bien. Aguanta bien la barra. Sí. Ya estoy poniendo el codo. Estoy poniendo el codito. Okay. Vale, hoy vengo a hablaros de cosas como ¿Dios existe? Pues sí, amigos, después de esta música gregoriana y de choir, vengo a hablaros de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino con las que intentó razonar desde la, vamos a decir, lógica razón que Dios existe. Yo a partir de ahora te voy a llamar profesor. Sí. ¿Vale? me viene de profesión. Yo me he traído un cuadernillo para tomar apuntes. Profesor Roberto, ¿puedo ir al baño? Cuando acabe la clase, por favor, que ahora con el COVID tenemos que ir todos en grupo. Sí, sobre Vale. todo. Hostia, pues. Y recuerda que no puedes beber del grifo, Sergio, ¿eh? Está bien. No puedo chupar del grifo. No puedes. Que luego viene el señor Tomás de Aquino y vuelve a chupar y la tenemos liada. Sí. Odiaba muchísimo cuando estábamos en el patio del colegio. Ibas a beber la fuente y decían, No chupes. Hombre, es que Gilipollas. había gente que metía ahí la encía, tío. No yo fastidies. la metía bastante. Pues yo no. Vale. ¿Qué sabéis de Santo Tomás de Aquino? Pues que fue una persona, un eclesiástico de los más importantes que ha habido a nivel de filosofía y de pensamiento y de un poco corrientes de pensamiento por los que supuestamente se estructuran los constructos filosóficos más actuales o religiosos más actuales en el siglo XXI. Vale, David. Un poco lo mismo. Sé que tenían temas sobre política, sociología, ciudadanía, hablaban de religión bastante. Siempre desde, comillas gigantes, la razón. No, la razón la vas a ver. Sí. O sea, una cosa es ser científico y partir de premisas científicas y otra cosa es coger como la lógica de la razón. Y eso lo vais a ver. ¿Okay? Antes de comenzar, un poco emplázanos en tiempo. ¿Dónde estamos? Vale, estamos en el siglo XIII. ¿Ok? Vale. La escolástica está en auge, aunque ya había empezado un par de siglos antes, y la escolástica básicamente es pues un movimiento, tanto filosófico como teológico, pues lo que os he dicho antes, que intentó como dar a entender o explicar el contenido pues sobrenatural, sobre todo de la religión cristiana, pero más básicamente usaba la razón para intentar entender un fin relacionado con lo teológico. En este caso, Santo Tomás de Aquino escribió la Suma Teológica a mediados finales del siglo XIII, en el que explicaba 5 vías en las que estaban recogidas en sus escritos que explicaba o intentaba explicar desde el raciocinio que Dios existe realmente. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que si tú coges la Suma Teológica, en su parte tercera, que es donde explica las vías, son unos resúmenes. Entonces, si solo lees esas vías, tal y como están expuestas en ese momento, cometeríamos muchos errores de entendimiento. Entonces, no vamos aquí a explicar muchos textos de Aquino, pero hay que coger con pinzas que lo que sale en la Suma Teológica... Cada vez que digas Aquino, me viene a la cabeza. Aquino. A mí también, macho. Llevo todo el rato pensándolo. Vale, hay que entender... Todos los días son... Hay que entender que la obra
y las vías en sí no están pensadas para convencer al escéptico que no cree en Dios. Anda. De hecho, parte de la idea de que el que lea todo esto ya es creyente, ya se presupone la existencia de Pero Dios. entonces, No, porque él, ¿Cómo que no? no, es decir, él intentaba explicar desde una mera razón, una razón más, fuera de la fe, que Dios existía. Sí, pero fuera- no estaba fuera- pensada para intentar convencer a un escéptico. o sea, fuera de la fe, pero para quien tiene fe. ¿Sabes? David, también en esa época contemos con que el 99% de la población creía en Dios, básicamente. Por eso te digo, aparte de ¿qué eso. mérito Siglo tiene? XIII. O sea, de una cosa que ya crees te voy a convencer. Muy bien. Está usted haciéndolo bien, Santo Tomás. No, pero tampoco está pensada para convencer exactamente a los que ya existen, a los que ya presuponen la existencia de Dios. Me refiero a que él intentaba dar una Razonar. razón, a dar otra vía nueva desde la razón. No, desde sí la lo fe. entiendo. Digo, yo solo me limitaba a apuntar que el reto verdadero hubiera sido convencer a los escépticos. Claro, Vale, pero es que en esa época poco sabía. Yo entiendo que Claro. es más por lo que dice Roberto, en plan, no generar un creyente, por así decirlo, muy entrecomillado, analfabeto y que se cree todo a pies juntillas sin darle una razón, sino vamos a enseñar a esta gente por qué Dios existe Puf, y cómo Sí, pueden llegar a cogerlo este desde razonamiento. otro prisma. Yo ya. Yo ya. Vale, bueno, espera. Ahora veremos. Ahora veremos si estás de acuerdo o no. Y a ver qué críticas le sacas. Vale, 5 vías de Aquino. Vale. Rápidamente. La vía del movimiento, la vía de la causalidad, la vía de la contingencia, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad. Todas estas vías tienen una estructura básica de la que parten, es decir, unas premisas que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, dado que vamos a partir desde el razonamiento, el punto de partida es la experiencia. Yo veo algo en mi alrededor y lo cojo como ejemplo, como base, para partir de ahí filosofar, que es básicamente al fin y al cabo lo que este hombre hacía. Vale. Hay que tener en cuenta el principio de causalidad, es decir, que todo hecho que vemos empíricamente es causado. Es decir, el hecho de una experiencia X es causado por algo. Esa es la razón fundamental. Salvo el de Miurgo, Luego, que es el motor inmóvil. vale, espera. Eso es fácil. Al final es a lo que se puede llegar con ese razonamiento, el de Miurgo. Estamos con los spoilers, macho. Vale, otra razón, otra base fundamental de Aquino era la imposibilidad de un regreso al infinito en las causas esencialmente ordenadas de X. Es decir, tiene que haber una primera causa, porque todo lo que está causado lo ha causado algo. Y si vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, no podríamos llegar al infinito, porque sería una incongruencia. Con lo cual, como tiene que haber, como tiene que haber una primera causa de eso que expliquemos, de que llamemos X, se le atribuye un aspecto divino. Y entonces es cuando Aquino llega a la conclusión de que es Dios. ¿Vale? Sí, sí. No puedo con lo de Aquino, es que se como un resorte en mi cabeza, te lo juro. Lo estoy pasando mal cada vez que lo dices. Yo estoy tío. conteniendo Vale, mis Dime. opiniones. Espérate, pues no has empezado. Por eso las estoy conteniendo. David Vale. contra la iglesia. Entonces, partiendo de que tenemos que seguir una premisa, es importante especificar lo que es el principio de razón suficiente. Es decir, aquí no busca la explicación última de un fenómeno, llamémosle X, lo cual presupone que tiene que haber una explicación. Es decir, en otras palabras, un hecho es imposible que exista sin razón. Por lo tanto, si tú, como oyente, piensas que puede existir algo sin motivo alguno, las vías de Santo Tomás de Aquino no te van a decir nada, no te van a impresionar. Con lo cual, en las vías se llega a la idea de que al final solo queda Dios. Y esto es una pregunta yo que os lanzo. ¿Por qué Dios? ¿No podría ser una inteligencia ordenadora que ordene el caos? O algo que no sea una inteligencia, sino un fenómeno A natural. ver, habla de Dios, pues porque habla de Dios, porque... Sí, pero es que En aquí esa nunca época era especifica Dios. por qué es Dios cristiano, por qué tiene que ser un Dios cristiano, por qué no podría ser un ente ordenador. Pero es que ¿por qué tiene que Ente ser un o ente? motor Es que, inmóvil, es que no tienes lo por que qué yo no llamarlo entiendo es ente por qué hay que tampoco. personificarlo. No tienes por qué Sí, al decir personificarlo. ente, estás... Llámalo Dios, llámalo Adonalsium. Claro, Vale, o Ilúvatar. quieras. Da igual. Es un ente, es un motor inmóvil. Un motor inmóvil no es un ente. Pues no. ¿Por qué?
porque es un objeto. Es un Peugeot O sea, roto. puede ser simplemente un fenómeno natural que suceda y a partir de ahí se desencadenen el resto de sucesos Vale, tú subsiguientes. eso lo puedes llamar Dios con fe. No, ¿Por qué? porque Dios tiene una implicación. La palabra Dios tiene un significado, no se puede usar gratuitamente. Implica divinidad. Implica divinidad, implica inteligencia, Vale, implica... en las vías, sobre todo en una, vas a entender por qué personifican esa inteligencia ordenadora. Pero vale. Y otra cosa que se le suele criticar, ¿por qué no puede haber una serie infinita de causas? Esa es otra, que, bueno, es que ¿No podría ser las todo críticas eterno? Ya las estás diciendo tú. Esa es otra cosa que iba a decir. Dice, Bueno, no yo puede- voy a actuar de abogado del diablo también. Sí, pero Gracias. dice, no puede haber causas infinitas. ¿Por qué no? Da por hecho que no se puede. Que no puede llegar a causas, según Hombre, has da dicho, por hecho de que no puede haber causas infinitas porque si tiramos del hilo tiene que haber una causa principal. no necesariamente. Quiero decir, esa es la cosa. Es que dice... Tomás decía, según ha dicho mi hermano, que eso era incongruente. Yo digo incongruente con No, qué. no incongruente. De hecho, incluso él a veces podía respetar que podría ser eterno. Pero Claro. incluso así, aquí no defiende, en la mayoría de los escritos, que él, por un acto de fe, cree que es infinito, dado que al fin y al cabo es una persona religiosa, en la que Dios dejó escrituras antiguas. Entonces, Sí, bueno. vamos a partir de esa premisa, ¿vale? Eso es. Sí. Vamos a partir de esa premisa, él partía de ella y por lo tanto nosotros también. Entonces, aquí se lía un poco la cosa, porque Aquino no pretende explicar a Dios como una primera causa en el pasado, sino que pretende explicar que todo se sostiene aquí y ahora y que todo lo que se sostenga aquí y ahora tiene que tener una primera causa, en este mismo instante, en este mismo momento. Ujú. Porque él vivía en el presente. Nosotros no tenemos la percepción temporal que tenían, por ejemplo, en el siglo XIII. Con lo cual, ¿Por qué no? no es lo mismo, porque han pasado 800 años desde esta teoría. Entonces, él quería Se refiere entender... a percepción temporal no de calendario, sino a percepción temporal de que... Quiero decir, el tiempo de lo mo- de percibíamos momento. diferente nosotros que ellos. No me refiero a No, eso. no se refiere a eso. Me refiero a que Aquino necesitaba entender por qué todo es tal y como es ahora, en este mismo momento. Era un pensador de su época. Él no sabía lo que sabemos nosotros ahora mismo. Claro, pero eso me parece una obviedad. Quiero decir, evidentemente nosotros Claro. estamos condicionados a nuestro siglo y él al suyo. Eso se entiende. Por eso tenemos que ver desde ese paradigma, desde esa premisa, desde Claro. ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Entonces, partimos de que una serie causal de las cosas, de los acontecimientos, pueden ser de dos tipos, la lineal y la vertical. Si es lineal, se está refiriendo al pasado, y si es vertical, o jerárquica, se está refiriendo al presente. Entonces, aquí no siempre será jerárquico o vertical, en el sentido de que la jerárquica necesita un primer miembro para que existan las causas. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro en una mesa, apoyado, de pie, para que el cuadro esté en esa mesa, tiene que la mesa apoyarse en otro lugar, que es el suelo. El suelo tiene que estar sustentado en un edificio. El edificio tiene que estar sustentado en una tierra. La tierra tiene que estar sustentada ¿En qué? en Aquí viene en lo el- divertido. ¿En qué? No, en el planeta. El planeta ¿El Tierra planeta está en qué se sustenta? en otra serie de causas No. sí, La el Tierra planeta flota en el está- vacío. Sí, pero el planeta existe porque se dan una serie de condiciones especiales Sí, para que el Sí, planeta era un exista. ejemplo, no nos perdamos en el Claro, ejemplo, creo. no nos perdamos en esto. Es Es que decir, precisamente los ejemplos se no, ven no, las fallas. La serie causal de las cosas es jerárquica y las teorías de Aquino funcionan si partimos de esta serie jerárquica. Por ejemplo, una serie lineal, imagínate que yo tengo hijos. Yo tengo hijos porque he existido porque me han parido a mí. Y a mi padre le parió mi abuelo. Y así, constantemente. Y Pero yo, para que- mi abuelo, soy. pero para que yo pueda tener hijos ahora mismo, no necesito que mis padres estén vivos. Yo tengo la potestad y la biológicamente ¿cómo se dice? La vigorosidad. No, la oportunidad de crear ahora mismo vida, por así decirlo. No necesito una serie antigua. Sí, está claro. ¿Entendéis? Está claro, sí. Sí. Vale, con lo ¿Se me tanto, entiende o no? Aquino parte siempre de una serie causal vertical o jerárquica. Lo digo porque todas las vías parten
desde ese principio, ¿vale? Sí. Vamos a partir en la primera vía, la vía del movimiento que llamamos. ¿Vale? El movimiento no lo entendemos como el movimiento en sí mismo de por qué se mueve algo, sino movimiento que viene del latín motus, no se usa como tal, sino como cambio. ¿Vale? Entonces, redefiniendo un poco la vía original, podríamos decir que la primera vía se basa en: encontramos en el mundo cosas que cambian, que pasan de la potencia al acto. Vamos a decir que una habitación, por ejemplo, es potencialmente fría, pero todavía no es fría. Puede estar caliente. Claro, es decir, la potencia es que sea fría porque se da una serie de condiciones en las que va a ser así. O sea, el acto es su situación actual, Sí. Y la potencia es tu potencial de evolución. Eso es. Con lo cual, en el mundo encontramos cosas que cambian, ¿no? Que se mueven, podemos decir. Que mutan. Todo lo que cambia, todo lo que va de la potencia al acto, es actualizado por algo que ya está en acto. ¿Ok? ¿Me seguís? Necesito que me sigáis. Que va del acto a la potencia, dirás. No, al revés. No, de la potencia al acto. Vale. ¿Vale? Es decir, todo lo que se mueve es movido por otro. Sí. Vale. Como es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de motores movidos, ¿vale? Tiene que haber al menos un actualizador puro. Eso es falso. Un primer motor inmóvil. Eso es falso. ¿Por qué? Porque has dicho, como es imposible que se pueda dar eso, es que partes de que es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la premisa es esa, lo hemos dicho al principio. No. La Jerárquicamente estamos premisa hablando. no es esa. La premisa es que todo es movido por algo. Siempre. Todo es movido por algo. Todo pasa de su potencia a su acto por otra cosa. Ujú. Esa es la premisa. Y luego tú dices, o sea, tú no, Santo Tomás, dice, como es imposible que eso haya pasado siempre, tiene que haber algo que lo inicie. Esa conclusión es no mala. es del todo correcto. Sí, porque lo que así dices. llegas al inicio, a la primera cosa que mueve todo, porque es imposible que todo se haya estado Que moviendo algo siempre. se mueva por sí mismo. No, es que no tiene por qué haberse movido por sí mismo, es que a lo mejor ya estaba siempre moviéndose. ¿Sabes? No. Sí, siempre ha existido el movimiento en general. No hubo un principio. Porque las cosas que encontramos en el mundo siempre cambian. Pasan Claro. de la potencia al acto. Eso Con es. lo cual, para que sea acto, tiene que haber sido potencia primero. Y para que algo sea potencia, tiene que haber sido movido por algo antes que a su vez fue acto. Eso es. Y entonces lo que yo digo es que a lo mejor eso ha sido eterno, siempre así, sin un principio. No, partimos del infinito, no de la eternidad. Si algo hubiera Claro, estado pero es que moviéndose siempre... Claro, pero es que esa No, es mi crítica. no partimos del... No, porque lo que tú estás diciendo es lineal, no jerárquico. Pero mi crítica es esa, que te dejas Claro, fuera, claro, bueno. que te dejas fuera lo que podría ser eterno. Es que te lo dejas fuera. Por eso estamos diciendo que hay que partir y respetar la premisa de la infinitud. Con lo cual, como no puede haber una serie infinita de esas causas y tiene que haber uno que lo inicie todo, pues ese primer motor que lo inicia todo recibe esos atributos divinos y es Dios. ¿Ok? Ujú. Esa O sea, es Dios la... como motor inmóvil. Sí. Yo no estoy de acuerdo, Es- pero ok. Esa es la primera vía, que tiene que ver mucho con la segunda, que se llama la vía de la causalidad. Encontramos en el mundo causas eficientes, que son subordinadas, es decir, causas causadas, que dependen de otra cosa, porque nada es causa de sí mismo. ¿En Esto qué es se muy diferencia? en la causalidad. Lo otro era cambio. Aquí Vale. las cosas ocurren. Por ejemplo, la existencia de algo es un efecto del aquí y el ahora, de la Vale, existencia lo otro de algo era, previo. yo cambio porque alguien me empuja a cambiar, y aquí es, esto ocurre porque alguien ha generado esto previamente, ¿no? Algo Esto así. ocurre. Es decir, Vale. no es posible que sea causa de sí mismo, porque entonces tendría que existir antes que sí mismo. Vale, y lo cual es absurdo. causa-efecto. Vale. Sí. Entonces, de nuevo, la misma teoría. Como es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de causas causadas, tiene que haber al menos una causa incausada. Ujú. Ahí es donde Ok. yo vuelvo a diferir. Ok, Sí, si tú Claro, difieres en la porque tú anterior, estás- difieres en esta. eso es. Claro, porque tú estás, David, estás partiendo de la premisa de que es horizontal, ¿vale? Que es algo que no es jerárquico. Eso es. ¿vale? Claro. Entonces, si partimos de algo que es jerárquico, en una organización hay un CEO, Ujú. hay un director, en el gobierno hay un... Sí.
pues esto es lo mismo. Alguien tiene que depender, o sea, de algo tiene que depender Claro, todo. yo En solo cascada, apunto que a mí la premisa me parece errónea. Claro, bueno. Ujú. Como ergo tiene que haber esa primera causa encausada, pues de nuevo se le da atributos divinos, que es Dios. ¿Vale? Tercera vía. Esta es controvertida. Se llama la vía de la contingencia. Controvertida, la única. Más. Vale. Intentad entenderme que esta es más larga. En el mundo encontramos seres que pueden ser o no ser, ¿vale? Que son transitorios, vamos a llamar. Entonces, todo lo que es capaz de no ser, en algún momento no es. Ujú. ¿Ok? Sí. Vale. Si todos los seres en algún momento fueran capaces de no ser, en algún momento no habría nada. Esto, como es infinito, la premisa es infinita, como la posibilidad de que algo no sea, si se continúa infinitamente en el tiempo, llegaría a un punto clave en el que nada sería. Con lo cual, no puede ser. Porque si alguna vez no hubo nada, entonces en el presente tampoco habría nada. Porque de la nada, nada sale. Uf, no sé por dónde empezar a tirar esto, pero bueno. Pero ¿entiendes Sí, el sí, concepto? entiendo Sí, la idea. Sí, la idea la entendemos. Vale. Si esto fuera verdad, pues no habría nada, por lo que no es lo que os he dicho. Por lo que no existe, lo que no existe no empieza a existir. No había primer motor inmóvil, no había No primera habría causa, nada, no habría nada. con lo cual es imposible. Como no todos los seres son transitorios, sino que tiene que haber algún ser necesario o no transitorio que sea permanente, es decir, que no pueda no ser, porque si no, tabula rasa, habría la necesidad de tener que tener en cuenta un ser necesario que recibe, que o bien recibe su necesidad de otro, o que existe porque la necesidad te lo pide la razón. Es decir, Pero a ver, yo aquí tengo dudas. O sea, si esto fuera verdad, o sea, me refiero, si todo ser que puede no ser no es, ¿por qué tenemos que partir de la premisa de que todos a la vez no han Ese es sido? el punto. ¿Por qué todos Porque- tienen que no ser a porque la es vez? infinito. ¿Y qué más da que Porque sea ¿Por qué no es infinito? cíclico? ¿Y por qué no es cíclico? a ver. Pero es que da igual. Si tú extiendes una cuerda enormemente larga y dices, del metro 1 al metro 100, en algún momento puede haber un tramo de 1 metro que se corte. Y es qué? aleatorio. Imagínate. Vale, sí, que... Imagínate. Si tú, la serie, la cuerda es tan infinita, llegará a un punto en el que todos los tramos del 1 al 100 se corten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es infinito. ¿Y qué? Se cortarán del 100 al infinito, pero no del 1 al 100. No, pero la ley es que Es se que si- cortan del 1 No, es que si es infinito no es del 1 al 100, vamos a ver. No, pero A ver, estamos es que hablando... es que aquí caemos con que es que infinitas cosas han dado infinitas posibilidades. Eso y es una Algo- falacia. algo así. Sí, pero lo Si que, algo lo, es que, in- lo que pasa es que ahí dicen, si algo tiene la capacidad de no ser, puede que haya un momento en el que no sean ya, pero es que tiene que pasar que todo no sea a la misma vez. Pero es infinito, se dará. Hay infinitas posibilidades de que las cosas no sean en el momento a la vez. Claro, Vale, y Santo y Tomás de aquí- Aquino dice que eso no puede ser así. Pues Como no puede ser así, tiene que haber al menos uno Un inicio. que no tenga la potestad de no ser. sí, tiene que haber no uno que pueda siempre no sea, ser. vaya. Vale. Con lo cual, Vale. Eso- Ya entiendo el Tommy. Ya Vale. lo entiendo. como es imposible ir hasta Tommy el infinito... Tommy a tope contigo, Tommy. Claro, como es imposible, si fuéramos hasta el infinito, en una serie jerárquica de seres necesarios por otras cosas, tiene que existir al menos un ser necesario por sí. Y entonces ese ser necesario de nuevo es Dios. ¿Ok? Sí. Vale. Pasamos a la cuarta vía. Aquí es más personificable, que eso es lo que decíamos de por qué personificamos a Dios. Bueno, lleva haciendo 3 Vía- días ya. Vía de los grados de la perfección. Cuarta vía. En el mundo encontramos en las cosas perfecciones puras, trascendentales, realizadas en diversos grados. Por ejemplo, la bondad, la verdad, la nobleza. Algo es más bondadoso que otro. Algo es más verdad que otra cosa. Algo es más noble que otra cosa. Tenemos grados de perfecciones. Y de Pero- subjetividad. Eso te iba a decir, Bueno. eso es más subjetivo que el copón. Sí. Ninguna perfección que pertenezca a la esencia de una cosa puede tenerse de modo limitado, según un más o un menos. Entonces, las cosas de nuestra experiencia
no poseen esas perfecciones por su esencia, sino que las tienen de modo causado o derivado, por ciertas razones. Monroy es menos egoísta o es más egoísta, es una comparativa. Como no puede irse al infinito una serie jerárquica de causas que no tengan estas perfecciones, esencialmente, pues tiene que haber al menos un ser máximamente perfecto. Aquí no ponía un ejemplo de una piedra es menos perfecta que una planta. Un animal es más perfecto que una planta. ¿En serio? Un ser humano es más perfecto que un animal. ¿Por qué un ser humano es más perfecto que todo esto? Es que no lo es. Es más perfecto porque es mejor que el anterior, tiene más plenitud de ser. Es más potente en su obrar porque alcanza y realiza bienes. Aquí este superiores. hombre está confundiendo complejidad con perfección, claramente. Y para rebotar en el agua, ¿qué es mejor, una piedra o una persona? Claro. No, porque él entiende que en el obrar de rebotar en el agua no es tan importante como lo que puede alcanzar una persona. Es decir, ¿qué es más importante? ¿El obrar de una piedra rebotando en el agua o qué es más importante? Que el hombre construya una catedral. Imagínate. Pero a ver, un segundo. Está mezclando términos. Hemos pasado de la perfección a hablar de complejidad, porque no te hablo de complejidad biológica. Sí, porque si tú me estás diciendo que un ser humano es más perfecto que una piedra y más que, un animal, en ser, es que no lo es. En ser, no biológico. No, lo que es más complejo. Pero no, un ser humano no es más perfecto que un perro o que una piedra. Vale, pero una piedra puede alcanzar en su obrar algo que pueda alcanzar una persona. No, y eso no implica ni que sea más perfecta ni menos perfecta. Es una piedra y el otro es una persona. No, esa es mi opinión, claro. No, esa es la realidad. No es la realidad. Y luego además has dicho que un hombre puede hacer tal cual. O que no es tan importante a lo mejor tirar una piedra en el agua que otra cosa, pero entonces ya estamos hablando de importancia, que tampoco tiene nada que ver, porque eso es una expresión que yo hago, pero he especificado. Un ser humano es más perfecto porque tiene más plenitud de ser y porque es más potente en su obrar, a nivel máximo. A nivel de potencialidad, ¿no? Estamos hablando. Claro, porque alcanza y realiza lo más superior que pueda. Un ser esa regla de tres, un electrón es más perfecto que un ser humano, porque puede formar parte de cualquier elemento químico. Pero no... Es que... Pero tenemos que partir con la premisa de que el hombre este no considera que era un electrón. Claro, es que... Espera, que la siguiente vía habla de electrones. Bueno... Quinta vía. Vía de la finalidad. Partimos de una cita de Aristóteles, que aquí no decía que Aristóteles era el mayor pensador de la historia. Vale, Aristóteles decía, todo agente obra por un fin. La quinta vía, la vía de la finalidad, especifica que encontramos en el mundo seres que, careciendo de conocimiento, como un electrón, obra por un fin. Por ejemplo, un electrón es atraído por el protón. Está en la naturaleza del electrón. Hay una inclinación natural y es un tipo de intencionalidad física. Entonces, ¿por qué el electrón es atraído por el protón? Por su carga eléctrica. Por su potencia. Sí, pero no tiene una finalidad de conciencia. No, y está bien así. Bueno. Porque Dios lo ha diseñado así. Él entiende que no tiene por qué aplicarse... Esto te lo puedo hilar con Brandon Sanderson muy fuerte. Lo sé que puedes. Te tiro el guante si quieres. No, que me spoileas algo fijo. Vale, entonces... deja el mundo cognitivo, Sergio. Puto Sanderson, ¿eh? ¿Cómo hila con Dios? Entonces, como en el mundo encontramos seres que, careciendo de conocimiento, obran por un fin, los seres que carecen de conocimiento no pueden tender a un fin, sino en cuanto son ordenados por un ser inteligente, que conozca en acto dicho fin. Claro, es que... Ergo, tiene que existir al menos una inteligencia suprema que dirija todas esas cosas naturales a su fin. Claro, pero porque dice que tiene que haber un fin, claro. Esta inteligencia suprema pues posee los atributos divinos clave y se nombraría que es Dios. A Tomás le molería el Cosmere. El problema de esto es que ¿es acaso una percepción humana la finalidad de las cosas? Pues claro. Sí. Como todo lo que has dicho. Claro que sí. O sea, que una piedra tiene que tener un fin, o si no, no existe. Una piedra no tiene fin ninguno, está ahí porque está, punto. Se acabó, no hay una finalidad. O sea, es que claro, pero es el ser humano el que intenta dotar de cierta trascendencia o cierta... Vale. Ahora que hemos visto las 5 vías, para no alargarnos mucho más. Está claro que se le pueden criticar cosas. Todo. Pero no si partes de su premisa jerárquica de infinito. Y que es un señor que vivió hace 800 años prácticamente. Sí, bueno, pero eso a mí me da igual. Hay muchos autores actuales que
Pitágoras abogan también vivió hace 800 años o más o los que sean, y sus teorías siguen vigentes. O sea, hay que decir que no me vale. A mí lo de es de hace mucho tiempo no me sirve. Pero, tío, fue una revolución en su tiempo, tío. A nivel religioso, a nivel incluso te diría que a nivel de Belén Esteban de ahora diferentes y no quiere decir nada. ¿Sabes? Es que al final... No me jodas, me estás comprando... Vale. Resumiendo rápidamente. La primera vía, las cosas se mueven y como no puede haber algo que no sea movido por otra cosa siempre infinitamente, tiene que haber un motor que todo lo mueva. Movimiento. Segunda vía, causas. Como todo es causado por algo y nada es causa de sí mismo, tiene que haber una serie de cosas que causen las demás cosas. Ergo, tiene que haber una primera causa. Tercera vía. Aquí nos estamos quedando el libre albedrío ya de por sí. Pero bueno. En el mundo encontramos seres no transitorios. Todo lo que es capaz de no ser, en algún momento no es. Con lo cual, si infinitamente esto no se podría dar, porque si en algún momento nada es, nada existe hoy. Con lo cual, tiene que haber algo que no pueda no ser. Y eso es Dios. Cuarta vía, perfecciones. Establecemos comparaciones de grados de perfecciones. Tiene que haber algo que en esencia sea lo más perfecto. Una referencia. Entonces, Dios es lo más perfecto. Y la quinta vía, careciendo de cosas que no tienen conocimiento, las cosas obran por un fin. Como todo, tiene que existir al menos una inteligencia que dirija las cosas naturales a su fin, y esa inteligencia sería Dios. Denso, pero... ¿Necesario? Necesario y curioso. Bueno, eso que lo digan los oyentes. De todas formas, como reflexión final, me gustaría... ¿Nunca os habéis rayado mucho pensando en el que mucha gente dice, no, mira, yo existo porque se dio X y es muy plano y triste pensar que las cosas existen porque sí? ¿Por qué va a ser triste Roberto, eso? ¿qué te ha pasado esta semana? Cuéntanos. Ya te digo. ¿Quieres hablar? Bueno, no sé. Vamos a hacer una intervención aquí en directo. Cada uno puede vivir su vida de... Yo no soy creyente, ¿eh? Ha sido una semana dura en el cole. Ha sido una semana dura, ¿no? Has tenido que trabajar mucho. Te han llamado Popeye. Quiero entender por qué los niños me castigan tanto. Porque sí, ahí tienes la solución. A ver, yo creo que es algo que todo el mundo se ha planteado una vez, y yo creo que dentro de cada ateo y cada no creyente hay un creyente empedernido. Y yo me considero que... Lo dije el otro día, no me considero creyente a nivel cristiano, pero sí que creo que, no sé, algo puede haber. Sí, hombre, claro, algo. Llámalo X, llámalo Y. Bueno, aquí no lo llama Dios, pero sinceramente yo creo que lo puedes llamar todo inteligencia ordenadora, sea ente o no sea ente. Un motor inmóvil, al fin de cuentas, creo que puedes llegar con todas las vías. Bah. Adonalsium es mi pastor. Nada No sé, David, dime algo. ¿Qué quieres que te diga? Es que me tiraría 3 horas para rebatir todo lo que has ido diciendo. O sea, David está muy enfadado. No, a ver, es que parte de premisas incorrectas, hace suposiciones falsas. Pero ¿por qué partes de premisas incorrectas y porque tú me afirmas que el universo es eterno? No, yo no digo que el universo es eterno. Te gustan. Yo digo que la eternidad es una variable que hay que tener en cuenta. Y si directamente la descartas, pues llegas a premisas incorrectas. Él dice, como esto no puede ser eterno, porque tiene que haber un principio, pues entonces no puede ser. Bueno, pero es que a lo mejor no hay principio. Es que a lo mejor sí es lógicamente, a nivel lógico, es perfecto. No. Vale, Sí. ¿Y si lo, no, por eso está refutadísimo. Vamos a ver. Es que refutadísimo. Hombre, vamos a ver. Partiendo de sus premisas, de las premisas, del orden lógico, de premisa a nivel filosófico. Claro, pero es que si yo cojo y digo, típico ejemplo, si yo voy al mar, meto las manos en el agua, saco un cuenco de agua con mis manos y lo miro, experiencia, y digo, aquí no hay peces, con lo cual en el mar no hay peces, pues evidentemente la premisa es incorrecta. La conclusión es incorrecta. A nivel lógico. Pero es que no tiene nada que ver. Ese ejemplo que acabas de poner es empirismo. No, porque es empirismo en un inicio, como este, que dice que hay que basarse en la experiencia. Pero después, David, las suposiciones... estoy hablando a nivel lógico. Premisa A, premisa B, conclusión. No, es que no estoy de acuerdo, porque no me parece... No, es que eso no es estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Es que eso es así. No, o sea, a nivel lógico no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Otra cosa es que tú no estás de acuerdo con las premisas que he tomado. Es que ahí voy. Pero a nivel lógico, el orden lógico, la secuencia lógica está bien hecha. Pues sí, claro que la secuencia lógica está bien hecha, pero como si cuento 1, 2 y 3, ¿sabes? Es que a nivel de lo que estudiamos, lo que estudiamos en la carrera. Sí. Que sí, que el razonamiento tiene un hilo y guay. O sea, tiene coherencia interna.
Desde o sea, no hay luego. falacia entre las premisas. Pero no lo que te hay- quiero decir, No, lo que te no, quiero decir está claro que no. es que parte de premisas que son claramente incorrectas y luego hace suposiciones que son claramente Pero incorrectas. espérate, pero es que no puedes decir que son premisas claramente incorrectas. Tanto que el universo es eterno como que el universo es infinito, de hecho se dice que hubo un inicio y ahora está en continua expansión, no está refutado que el universo sea eterno. Pero Ni sí, está vamos a refutado ver, que el universo yo sea no estoy infinito. diciendo ni que- Entonces, si no. tengo un 50% y puedo partir y elaborar una teoría que va a la fe de un dios, No, que da igual al final, No. ¿por qué no voy a valorar que si el universo es infinito, esto podría ser correcto? Porque él no está diciendo si el universo tal, si el universo cual, entonces esto. Él dice, como esto no puede ser, porque es imposible, entonces tiene que ser esto otro. Y es que lo que él dice que no puede ser, que es imposible, no lo es. Entonces ya directamente el 50% de lo que podría pasar lo estás descartando. Con lo cual ya tienes Vale. un agujero en tu argumento. Imagínate que mañana se descubre que el universo efectivamente tuvo un punto de inicio. Sí, ¿qué? Y se demuestra, imagínate. ¿Vale? ¿Qué? Te pongo las teorías de Aquino. ¿Y qué? ¿Y cómo me rebates entonces eso? Pues porque correlación no implica causalidad. Que Santo Tomás de Aquino dijera esto no implica que tenga razón. Ya, pero me podrías contraargumentar eso. Por supuesto. Viendo las premisas de Santo Tomás de Aquino te das cuenta de que si acertó fue de chiripa, no porque supiera de lo que hablaba. Pero eso es como si yo te digo, mañana va a tocar la lotería el 40.224 y va y sale. Pues Pero muy bien, es que pero yo voy no, mucho más allá. no implica Es- que yo lo supiera, es que he acertado. A ver, yo creo que ya a partir de la premisa de la infinitud como premisa para un todo vale es erróneo. O sea, tú desde la que dices el universo es No, infinito es que y hay no es un infinitas todo posibilidades vale. de que haya infinitos planetas con infinitos. Claro. Funciona así. O sea, si te quieres Partiendo poner porque en no ese es al- supuesto, guay, y teorizamos, pero son teorías y son fumadas. Claro, Por locas. eso Pero- os he dicho desde pero- el principio pero este que hay que pavo partir no, de la este premisa pavo- de la jerárquica y de No, que no, el pero es que universo este pavo es sí, dice, infinito. claro, no, está es claro, que está claro. como no puede ser, como es imposible que sea todo eterno, tiene que haber algún principio. Bueno, es que a lo mejor no es imposible que sea todo eterno, eso no lo has tenido en cuenta, Tommy. O a lo mejor Ojo. dices las personas... Que sí que lo ha tenido en cuenta, ¿eh? Que hay escritos, que no nos hemos metido aquí, en las que puede entender y puede Bueno, me aceptar parece que el muy bien, universo pero sea no es de eterno lo que y está- aún pero así... no es de lo que estamos hablando, eso tú no lo has dicho. Yo te estoy Sí lo he rebatiendo dicho, lo que tú sí has lo he dicho. No. No. He dicho que él podía ser, que cuando he nombrado a Aristóteles al principio, que él incluso en algún escrito ha valorado que el universo sí pueda ser Pero que lo eterno. valore Pero no que- quiere decir que lo comparta. Y en las vías, desde luego, no, lo ha él valorado. él no lo comparte porque él entiende que Lo en sacó los como un escritos- DLC. Claro. Eso es que como religioso él entiende que hay una fe por encima de todo y entonces parte de que es infinito porque hay Es que escritos. no ves la falla. Como religioso, ya basa que hay una fe en todo. ¿Por qué? Sí, tiene un sesgo de confirmación. Claro, es que, pero En su- de en su calle, de estudio. cabeza. Y luego, sin ir más lejos, que todo lo que no puede explicar, típico, todo lo que no puede explicar es que es Dios. Que llegas a un motor inmóvil, es Dios. Que llegas a un demiurgo, es Dios. Que llegas a la cosa Tiene primera, un sesgo es de, Dios. tiene un sesgo de confirmación, Ojo, pero ojo. a nivel lógico es perfecto. Bueno, o sea, es que igual, ya, pues es que, a ver, A nivel técnico, lógico, está bien o hecho. sea, si tú quieres hacer un silogismo de A más B igual a C, sí. Pero claro, Claro, si A no eso- existe, eso- B es mentira y C me lo estoy inventando, pues claro, sí, pero muy Claro, bien. Pero no es verdad, porque A es verdad, B es verdad, y en todo caso Sí, C, es muy verdad como todo. he dicho al principio, Por eso está Dios como he ahí. dicho al principio, antes de decir Claro, la primera es vía. verdad, es Espera, verdad un segundo, según, un es verdad segundo. según su An- la claro. explicación que él da No, Hombre, o que él toma. la última parte de que como tal, ergo tal, tiene que ser Dios. Yo he dicho al principio que por qué tiene que ser sí, Dios sí. y no un motor inmóvil fuera de toda fe y fuera de toda religión. La cosa es llegar a algo que lo inició todo. Y eso es... Un error. No, porque es un error. porque podría ser que no hubiera nada iniciado y fuera eterno. Eso podría... Y lo podría otro también puede ser. Claro, podrían ser ambas cosas. Yo no digo que sea la que yo digo, podrían ser las dos. ¿Por qué solo explora una? Te lo digo, lo has dicho tú, porque la otra es incongruente. Es que no es incongruente. Ese es mi punto. Descartas la mitad de lo que sucede porque es incongruente, pero no explica por qué. Es demasiado complejo, demasiado denso. Sí, es muy complejo. Pero vamos, muy yo no complejo. estoy Pero de bueno, acuerdo con No eso. nos olvidemos, alargamos, no perdemos nos la alargamos perspectiva, más. no perdamos la perspectiva de que este señor vivió en el siglo XIII
cuando en Segovia todavía, bueno, había acueducto, Sí, había, pero estamos en proceso de repoblación. O sea que no... No soy Bueno, fan. pues, no soy ha fan llovido, de ha Santo llovido. Tomás. Próximo día traeré un tema más sencillo. ¡Ja! Sí. Hablaremos de, yo qué sé, de Voy a cualquier ser cosa. el Ricardo Cortés del Puente 4. El Ricardo Cortés ni se llama ni Ricardo. Perdón, Arturo. Arturo... Tampoco. Rodrigo. Rodrigo, perdón. 0 de 2. Que me perdonen en Aquí Dragones. Rodrigo Cortés. Cuando nos escuches mañana, ¿no? Venga, vale. He mezclado. Ha mezclado todos. Has mezclado unos buenos porrillos. Has mezclado vías. Aquí está. Pues muy bien, chicos. En principio, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Agradecer a Roberto y a David su implicación con el programa de hoy y habernos traído estos temas tan fresquitos y que nos han hecho recapacitar en lo más profundo de nuestra mente. Muchísimas gracias a vosotros. Eso es. Últimas palabras, chicos. Veo a David esta noche pensando, pero es que entonces, si yo no fuera... Seguro. Pero no. Dios, Dios existe, soy creyente. Sí. Llamo a la puerta por la noche llorando, tío. Tenías razón. Eso me va a pasar esta noche, justo. Mi vida tiene sentido. Voy a estar leyendo El ritmo de la guerra como está mandado. Eso es, totalmente. Oye, tenemos que hacer un podcast de todas las implicaciones ético-religiosas entre Brandon Sanderson y movidas. Sí. Ah, pero eso cuando lees todos los libros. Sí. Implicaciones ético-religiosas. Contad conmigo. ¿Por qué no hacemos un podcast contando las letras que David, tiene todo el si a libro? David le sacas de ver Transformers, ya es too much Patina. para él. Bueno, aquí hablo el de Aquaman. Eso te iba a ¿sabes? O sea, decir. me refiero. Hablando de Aquaman, colega. Bueno, chicos, vamos a ir invitando a la gente a que se pase por nuestras redes sociales, las cuales ya tenemos bien maquetadas. Recordad que tenéis la oportunidad de escucharnos cada semana, la noche del domingo al lunes a las 10:30, cada semana un nuevo programa, a través de la plataforma de Spotify, a través de iVoox y a través de nuestro canal de YouTube, Puente 4 Podcast, el 4 numérico, Correcto. por favor. Yeah. Y luego también os invitamos a pasaros, daros una vueltecita y ojear nuestras redes sociales, como puede ser nuestro Twitter, nuestro Instagram, y también si queréis pues ayudarnos y convertiros en nuestros mecenas para que podamos seguir trayendo nuestro contenido, os invitamos a ver nuestro Patreon y apoyarnos para que podamos seguir aquí con vosotros semana a semana. Y también, en último término, os recordamos que subiremos después de cada publicación de programa una serie de posts muy sabrosos que se curra aquí nuestro compañero David a la red social Instagram, donde haremos un poquito de resumen de los temas que hemos tocado y estaremos encantados de tener un contacto con todos vosotros y con todas vosotras. Uh-huh. Sin más dilación, Roberto, David, oyentes, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de El Puente 4. Puente 4. El Puente 4. Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.